E te hauma o Hirapanui e, aroha nui kourua ta atoa. I angarina mahana ta pati, piti ahuru, he tataratu mauararua i te parauapi, hauha a hohonu i roti te roa tapati. Así es, Caro, porque sean todos ustedes bienvenidos al resumen de noticias de esta semana y vamos a comenzar al tiro porque se llevó a cabo el AATI Hakake 2025, que es la competencia de mountain bike, quien tuvo diferentes premiados y también categorías en competencia, Caro. E he angi maua te hua ai tu mahana hopu e nā te tātou tangata o te kāinga, nara ua koho atua ki te AATI Mountain Bike Hakake piti tautini piti ahuru mapai. Nara ua koho atua i runga i te rei tutu e rua he bisikleta, moaha mo to o mai i te tu ura ara e, mo te tātou hakaara o ni o te kāinga. Mai ke o tātou ki mataita i pehe te tātou ngā ngata, ngā vi e i koko ai mo ira mahana i roti te AATI. Nosotros venimos allá del 20, fuimos a representar a Rapa Nui, el Team Bikers Rapa Nui. Fuimos a competir en el Mountain Bike Carlos Gabardo, en la Bacada. Y desde que llegué a la isla he entrenado constantemente. El Televaca, hemos subido al Televaca, Orongo. Y bueno, hoy día me fue bien en la competencia, llegué en primer lugar. Aquí con el máquina, el Seba. Estuvo buena la carrera, yo toda mi vida he entrenado, veo a mis tíos. Desde chico me inculcaron esto del deporte, el deporte ancestral también. Y he seguido los mismos pasos. Yo estoy feliz aquí de haber derrotado al campeón. Y eso, Maururu, nos vemos el próximo año. Bueno, la verdad es que no me preparé mucho en esta oportunidad. Obviamente estamos en fin de año, así que yo creo que todos estábamos con muchas cosas, pero de igual manera me motivé y quise participar. Porque creo que es importante que sigamos con el deporte activo y familiar y creo que es una instancia muy bonita y nada, estoy feliz, contenta. Obviamente siempre a veces cuesta hacerse el tiempo, pero creo que el deporte es algo que nos une a todos como familia y como Rapa Nui y estoy agradecida también porque hayan estas instancias para que sigamos participando y incentivando el deporte. Creo que hay un gran potencial en varios deportes y sobre todo, no solo en el mar, también aquí con la bici. Bueno, ustedes ya me conocen aquí en la comunidad, siempre compitiendo todos los años, pero este año igual quise sumarme, aunque no me preparé mucho, pero uno como va todo el año rodando, tiene algo de pierna, así que estuvo genial la competencia y agradecer al equipo Comdir por esta excelente iniciativa que se da cada año y nada, pues a sumarse. Y no esperen esta competencia para pedalear, sino que lo hagan todo el año. Y eso, Mauro y Orana. Salí a reconocer la ruta una vez, he andado en bicicleta antes y he competido varias veces acá en Comdir, así que por flojo nomás, pero solamente una vez salí a conocer la ruta. Yo encontré que la competencia estuvo fácil, la ruta es entretenida, yo conozco la ruta, tiene unas bajadas técnicas, así que me gustó la competencia y estaba buena. E peira a te rongo moha a ki atu ki a korua tātou e te hua ai o te kāinga e. I mua o ata mo te kena o te hareha pi Lorenzo Vai Savega, nara ua te tātou ngavi e tangata o te kāinga ko popo a i raro i te amarara, i te raua taoa, moho o korua moho o mai te mahia o te tātou ngā poki, o runga o te noere. O ira, rauhuru taoa, i rakona, moho korua mo vario korua anai i riwa no korua mo atarehe te korua tara moho o mai te raua mahia mo te tatu ngā poki o te kāinga.
Así es, Caro, porque ya está disponible la feria navideña que se encuentra a las afueras del Colegio Lorenzo Baeza Vega y la invitación es para que la puedan recorrer desde las 8 de la mañana hasta las 20:30 horas en horario continuado y hasta el 24 de diciembre. Atención entonces y sean todos bienvenidos e invitados para recorrer cada rincón de esta feria navideña. Quería invitarlos que se acerquen a esta feria, va a estar muy entretenido, hay de todo, hay de juguetería hasta ropa, bisutería, todo lo que ustedes necesitan para regalo, para sus hijos, para su mamá y para toda la familia. Y van a estar todos los días, desde hoy, 15 de diciembre hasta el día 24 de diciembre. Y recordarles un poco también que va a estar cerrada esta calle, porque van a estar entre el liceo en Catipare, frente de Catipare y frente del ingreso al liceo. Así que están todos invitados a la comunidad en general. Los esperamos de 8 de la mañana hasta las 20 horas de la tarde. Así que muy bienvenidos, es un panorama entretenido, ayudamos también a la gente locales que están acá instalados y aprovechemos también de pasar el dato que como está cerrado, así que pueden venir y bajarse por aquí o bajar por frente del liceo hacia la caleta, se estacionan por ahí y caminen hacia acá, ya que esta calle va a quedar solamente para paseo peatonal. Muy bienvenido, Maururu, Quecorúa y Orana. Comenzó la feria navideña acá afuera del Catipare. Vamos a estar con muchos productos de impresiones 3D por nuestra parte. Si quieren busquen algún regalo de Navidad, algo a última hora de repente, como todo el mundo, acá vamos a estar. Somos Impresiones 3D, nos pueden encontrar en Instagram con ese mismo nombre. Les cuento un poquito, tenemos juguetes, espadas plegables, maceteros, adornos, decoraciones, soportes de joystick, y cualquier cosita que se les pueda ocurrir lo podemos hacer también con las impresiones 3D. Vamos a estar, la feria comienza desde las 8 hasta las 8:30 de la noche, vamos a estar todos los días desde hoy mismo hasta el siguiente miércoles. Así que los dejo invitados a que se vengan a dar una vueltecita, hay muchos puestos con variadas cosas también. Venimos en el auto y vimos la feria y nos estacionamos y nos bajamos a ver. Y la verdad es que encontramos las cosas bien baratas. Y lindas. Y nos atendieron muy bien, muy simpática la señora. Compramos aritos, compramos 3 posavasos, cartas compramos. Yo muchos imanes y voy a mostrar lo que me avergüenza comprar. Es que está maravilloso. Soy viejita pero no tonta. Y otra de las noticias importantes para todos nuestros televidentes, Caro, fue la graduación de los estudiantes de sexto básico del Lorenzo Baeza Vega, quienes finalizaron su etapa y ahora comienzan una nueva en la aldea educativa, Caro. Muy importante esta etapa para todos los niños. Te tatu koa hope au tatu ngapo ki o te harehapi Lorenzo Baeza Vega e te hua aie. Nara ua korao va ea ki te hituroa. Moho ki uta ki te harehapi ho ngaa o te mana mohapi o raua. Nā ko tuha ai te mahia, moha ka paka i te raua hapi e noho hanga i roti te harehapi Lorenzo Baeza Vega. Mai ki o tatu ki hakarongo te Maori hapi, te pū o ko hakatere e te tahi matua o te tātou ngā poki i koko ai i ramahana. Aquí estamos despidiendo a nuestros niños de los sextos básicos, quienes la mayoría de ellos se van a aldea educativa. Este ha sido un año de muchos desafíos. Dejamos a nuestros niños en buenas manos, con muchas habilidades, tanto en lo cultural como en lo valórico, como en todas su desarrollo integral como estudiantes del Colegio Lorenzo Baeza Vega. Estamos muy contentos, este año ha sido un año espectacular y culminamos este proceso educativo y año escolar con una ceremonia maravillosa
despidiendo a nuestros niños, los cuales van a ser bien recibidos, en donde lleguen para potenciar aún más lo que es la cultura y su desarrollo integral que aquí han fortalecido. Hoy día estamos en la despedida de los sextos básicos. Mi curso es un curso maravilloso. Llevo 5 años con ellos. Fue un gran desafío. Gracias a las familias por permitirme mostrar mi trabajo. Gracias a las familias por también querer participar en cada uno de los proyectos educativos en los cuales he trabajado. Trabajo muy de la mano familia, estudiantes y colegio. Aldea Educativa te llevas un gran curso, un gran grupo de apoderados. Por favor, conócelos, apóyalos y familia siempre apoyando a los niños, a las niñas, porque es importante siempre ir con ellos de la mano. Maururu, Corúa y Orana. Voy a echar de menos a mi colegio porque estuve muchos años aquí. Voy a echar de menos a mi profesora igual, la quiero mucho, y a todos mis compañeros igual, a mi familia mucho igual. Me siento bien, me siento un poco así como asustada por ir un poco más allá de la aldea, como un colegio nuevo, no lo conozco mucho aún. Bueno, hoy día venimos a recibir a los niños a hacer el traspaso desde la enseñanza básica hasta lo que es la aldea educativa, para empaparlos de lo que va a ser la aldea, para recibirlo, conocer a algunos de los padres, así que estamos felices de este traspaso de un colegio a otro. Bueno, para los niños se les vienen altas actividades culturales, ahora pusieron música, están tocando innatamente el sexto A y parte de otros cursos se pusieron a bailar, así que eso es lo que queremos, independiente de la asignatura que sea, que ellos se sigan empapando en lo que es la cultura y mayor conocimiento cultural. También estoy muy emocionada por mi niña, porque nunca lo pensaba que íbamos a llegar hasta esta altura. Hasta este año estoy muy feliz y gracias por todo, que mi niña la han querido en buen colegio, la han tratado bien. Y Orana de Apoqui, Arojat de sexto A, sexto B y sexto C. Aquí estoy Corúa, Cairi de aldea, con Ariboriba, Japio Corúa. Ojalá Corúa te matúa Tane, matúa Bajine, Jau, que Corúa en Apoqui y con aldea. Y qué más que quiere que le digan. Muchas felicidades, chiquillos, por recibir hoy día su graduación. Le deseo la suerte a cada uno de los niños, sexto A, sexto B y sexto C. Con cariño de esta tía que está presente acá como inspectora y con mucho agrado para todos ustedes, niños hermosos. Y Orana. Ekotu mayaki ne ki te tatu motu te empresa o te hare nui he wom. Mo happy ki te tatu maori happy o te Lorenzo Baeza Vega e pira a o te hare happy ho ngā o te mana mo maaraua. Ite orunga o te makini doro uira he artificial e kiera rotitre o tire. Oira e te hauma o hira panui e, te anga hauha anei, mo hapi e te tatu maori hapi ki te tatu ngā poki e tanga api, mo maaraua i te rarama apini heroa hauha mo te tatu kainga. Así es, Caro, porque esta semana los profesores tanto del Lorenzo Baeza Vega como de la aldea educativa recibieron una certificación en inteligencia artificial y herramientas digitales. Todo esto para poder optimizar sus tiempos y de esta manera mejorar toda la labor de aprendizaje tanto de los estudiantes como el rol que tienen los profesores. Mira, nosotros venimos dialogando hace bastante tiempo con la comunidad de Rapa Nui, con las distintas organizaciones, instituciones de la comunidad de Rapa Nui, para ver de qué manera podemos ir entregando mejores herramientas en materia de conectividad y herramientas que también permitan acortar la brecha digital que tenemos en nuestro país, pero particularmente en las localidades más remotas de nuestro país. Y en ese contexto es que en conversación, en un diálogo que venimos teniendo con la comunidad más o menos desde la época de la pandemia, hace ya varios meses que hemos venido trabajando junto con el DAEM de la Municipalidad de Rapa Nui, a quien además queremos agradecer por su colaboración, por su disposición, donde ellos nos comentaron que tenemos entre los profesores de la comunidad de Rapa Nui brechas de uso en materia de herramientas digitales, que es súper importante que las vayamos acortando, porque hoy día nuestros niños, nuestras niñas son verdaderos nativos digitales. Esta iniciativa la estamos trabajando desde septiembre de este año y tiene el objetivo de instalar capacidades en nuestros profesores para ser trabajada después, obviamente, en la sala de clase con los niños.
Entonces son 3 días de capacitación, en una jornada bastante intensa. Esta capacitación es certificada por la empresa Nivela, que es una sociedad que tiene con Google, y también el apoyo de WOM, que es una empresa de comunicaciones que nos está apoyando también en esta capacitación, tanto para el Liceo de Aldea Educativa como para el Colegio Lorenzo Báez Abeja. Esta cuarta versión del ciclo se transformó ya en un proyecto particular para poder traer el curso de las habilidades digitales directamente a las islas y poder capacitar a los profesores. El objetivo fundamental es poder fortalecer las habilidades digitales e integración tecnológica para que puedan ocuparla en la práctica diaria como profesores. El ecosistema de Google for Education es el con el que vamos a trabajar, con el que ya vienen intencionando algunos profesores, entonces vamos a hacer un repaso completo de todas las herramientas en torno a las habilidades de comunicación, de colaboración que tiene Google, y finalizar también con aspectos de inteligencia artificial. La idea fundamental es poder ayudarlos con temas como de productividad, hacer mucho más eficientes los tiempos, que puedan generar planificaciones, generar instrumentos de evaluación, para que sea todo mucho más simple también para los profesores. Ha sido muy interesante para todos los docentes y de igual manera hay algunos que tienen mayor nivel que otros con respecto a la inteligencia artificial, pero ha sido muy productiva porque nos ha enseñado a ver las herramientas que tiene Google, en especial nuestros correos electrónicos. Muchas veces nosotros el correo electrónico lo ocupamos solo para mandar información, pero tiene muchas más herramientas que nos ha servido mucho como docentes. Estuvimos creando ayer presentaciones desde el correo electrónico, cómo compartir, cómo trabajar, cómo usar el Drive. Ha sido muy beneficioso para nosotros como docentes aprender estas herramientas para poder después ocuparlas en aula con nuestros estudiantes. La verdad es que fue muy interesante el poder conocer todas las herramientas que tiene Google Workspace en realidad, y también la IA que es Gemini. Y la verdad es que es muy necesario, puesto que nosotros hace muy poquito que ya estamos como colegio conectados a este internet y poder usar toda la capacidad de herramientas. Además es muy interactivo, nuestros estudiantes lo necesitan también para actualizarnos. Y la verdad es que fue muy bueno, actividades muy entretenidas, dinámico, el curso fue espectacular. Agradecer a DAEM principalmente por esta capacitación entregada estos 3 días de fortalecimiento de las capacidades de nuestros profesores en el colegio. Ha sido una capacitación exitosa para aprender habilidades tecnológicas, para fortalecerlas, para ponernos al nivel de nuestros niños y niñas en el colegio, para poder aplicar estos aprendizajes en el aula. Una capacitación exitosa, provechosa y que esperamos que sea la primera de muchas otras que vengan más adelante. Bueno, en esta instancia estamos culminando un proceso de capacitación de 3 días, el cual nos trajo herramientas digitales muy útiles para nuestro quehacer docente. Aprendimos mucho más acerca de Google y toda la gama de herramientas que contiene, y también nos enseñaron acerca de la IA. Así que creo que ha sido una experiencia muy provechosa, súper didáctica, súper entretenida, y siento que es necesario continuar con esta senda para que nosotros como profesores nos sigamos perfeccionando y así los niños de nuestra comunidad sientan ese impacto en sus vidas. Y cómo no, íbamos a destacar la celebración del Noel, donde participó una gran cantidad de niños recibiendo regalos y también con muchos shows, tanto culturales como artísticos y educativos, Carlos. Peheta tu anata hakapaka y tengo oro nui tetu y mata mayera motetatu nga pokiot kainga. Y tu mahana paenei y te tatu kona era ohanga vare koto maya etahi kona hauhaa mo haka kokoa. Mohaka nehi ra mahana motetatu nga poki o te kainga. Oira maiki ostatu ki mataitai. Y Orana, querida comunidad, el día de hoy estamos en Hangavarevare, en lo que es el Noere, una actividad exclusiva para todos los niños que habitan en Rapa Nui y para los que nos visitan también. Quiero agradecer a Dideco, que hoy es el que lleva todo este evento, y a todos los funcionarios municipales que también se han hecho parte de él.
La organización está increíble, hay un show increíble y también contamos con un espacio de calma para nuestros niños y niñas de Rapa Nui también. Los dejamos invitados a que los próximos años puedan participar y traer a todos sus pequeños a que vengan a disfrutar de este maravilloso día. Bueno, recién llegamos, estamos aquí haciendo la fila para los regalos, muy agradecida de todo esto, gracias a la municipalidad, a todos los trabajadores que hicieron posible esto. Qué bueno que estén regalando cosas así porque hay gente que, en pocas palabras, necesita como, no sé, por ejemplo, yo que juego fútbol, viene alguien, no tiene botella y andar pidiendo no es bueno, no es que no sea bueno, pero a veces no es necesario, entonces qué bueno tener esto así como si nada gratis. La May me vino a acompañar al Noere porque ella tiene 13 ya, yo tengo 12 y me elegí esta porque la otra eran como media muy para cabra chica y no me gustaron mucho. Esta me gustó porque dice Summer y eso, la vamos a pasar bien. Yang Nirawi Turumayay mo may todo may terekaro mo ta akupoki no erera ta akupoki oiro ibarimayay muriaya ite puayotera hakare awiraro ikarapa ro barimaya to may ata hirekaro jejeque maururu. Nos ha gustado, ha sido rápido a diferencia de otros años. Los regalos están súper lindos, tanto para los niños de 10, de 11 que me tocaron con mi otro hijo y para ellos. Así que se agradece. Los regalos que pude conseguir son unos rompecabezas y eso. Aquí celebramos como en Navidad, la Nochebuena, la vida, lo que pasamos bien, pasar cosas de familia y eso. Aquí para nosotros Santa no es como Santa Claus en realidad, para nosotros es un... ¿cómo se llama esto? Es como un tipo Dios para nosotros que nos entrega la felicidad, la junta con familia. O pajamaru, cohiba iba, enojo yangaroa, uto kuneine. Y después feliz Navidad a todos, feliz Navidad a todos. I te hare kua tiare, te tātou whia paari, ko kai araua e ko kokoa a orunga o te matahiti hope anei i te roa o te noere. Te tātou nuna a hatu o roto i te dideko, peira ana i te tātou tangata o te hare tāwana o te kam, nara ua ko hatu a te kai nei mo te tātou whia paari, mo aha, mo kokoa o raua, mo reka e mo himene i muri tātou tangata himene ko hau moana pakarati. O ire te hua, ai e mai ki o tātou mataita i pehe te tātou whia paari i himene ai i kokoa ai i ramahana. Así es, Caro, porque el Centro de Adulto Mayor tuvo una cena navideña para todos los coros y nuas que están presentes en ese lugar. Fuera de la comida también estuvo el artista local Haumoana Pakarati, quien amenizó la jornada con su música y sus diferentes interpretaciones. Estamos celebrando junto a nuestras personas mayores la cena de Navidad que se celebra todos los años. Esto como equipo ya veníamos preparándolo hace un mes y medio y ya hoy culminamos con nuestra cena junto a nuestra directora, invitados especiales también. Vayan nuestro agradecimiento a Dideco, a la municipalidad, a nuestra tabana, a Elizabeth Alevaro Pakarati y a todo el equipo CAM en especial. Este equipo es tremendo, trabajamos hoy full para nuestros coros y NUA. Quiero dejar un mensaje a nuestros jóvenes, nuevamente, el respeto hacia nuestras personas mayores. Eso viene desde cuna, desde casa. Respetemos a nuestras personas mayores, ayudémoslos. Y vivo con mi anciano, buena comida, mato incluye tairo a mato buena situación mato inei
Mauru kite alcalde, kite pugni a tío Jorge, matu nos ni con Mauru e hija Mauru metato. Acá un auquitrón o quitingar hueutato a comer. O que me quite anciano, cano, anciano. Y tatu ngahoe, cambiar tatu anciano. Así es, usted tatu anciano libre. Estoy muy agradecida de toda la de aquí del Centro del Adulto Mayor, porque me atendió súper bien siempre. Yo creo que a todas somos iguales. Y quisiera también darle agradecimiento a la señora alcaldesa por hacer esto tan rico y que persiga, sea una cosa como lo está haciendo. Y yo estoy enamorada de la isla porque llevo 47 años y de toda la gente de acá. Y muchas felicidades a mis compañeras de acá que me están acompañando. Manía. Hemos tenido buenas fiestas. Estoy muy feliz de encontrarme con gente de mis años. Se han hecho muchos conocidos, se han ido ya. Pero es una alegría encontrarse con caras antiguas porque se recuerda de la juventud que pasamos en esta isla, que fue maravillosa. Tuvimos buenas alegrías. Y hay que seguir apoyando a estas chiquillas que hacen algo por lo menos. Porque es verdad que dicen que nosotros somos la fuerza que se ha hecho en la isla. Hay mucha fuerza antes que se elaboró, porque la cosa más bonita es llegar a viejo y saber vivir la vejez. ¿Qué más les puedo decir? Que estoy muy feliz porque estoy en compañía de varios amigos antiguos que me encontré con ellos. Así que gusto de saludarlos y estoy muy feliz. Muchas gracias. Y otra de las noticias relevantes que ocurrieron esta semana fue la última de las plenarias de la CODEIPA, donde se reunieron tanto autoridades locales, en este caso Jare Tavana, la delegación presidencial provincial y la subcomisión de la CODEIPA, además de diferentes organismos representativos de los ministerios del gobierno. Peira a he a muatu te hua ai te ve a piri variva i he tu mai ai te rongo nei o te tatou Tavana suercao instituciones hauhao ka inga e te tatou tangata mau i te angata ato ao te CODEIPA nara ua kupiri ai roti te Palacio La Moneda momaa mohakararama mohakatika i te rauhuru proyecto momau mai i te tara ki te tatou motu ko Rapa Nui. O ira te hua ai mai ki o tatou mataita i pehe te tatou tangata i hatu ai i aamu ai i vanangananga ai ki te tatou tangata o roto i te gobierno o tire. Yorana Comunidad, Yorana Corúa, nos encontramos en el Palacio de la Moneda. Acabamos de celebrar la cuarta sesión ordinaria y extraordinaria de este año 2025, que es la última que nos corresponde. Una plenaria con bastantes emociones, dado que se culminan ciertos procesos. También una plenaria donde se tocaron varios temas, pero ya como culminando y cerrando ciertos acuerdos, bastante entre patrimonio, vivienda, registro civil, por comentarles algunos. Hemos tenido un trabajo muy intenso y muy de equipo con la CODEIPA para poder llevar adelante los programas y los proyectos y los compromisos que asumimos para proteger el patrimonio de la isla y para avanzar en el cuidado, en la preservación, en proteger este legado tan importante para el pueblo de Rapa Nui y para Chile también. Hoy día concluimos con una firma de protocolo que fue uno de los primeros compromisos asumidos, un protocolo que va a regular las repatriaciones que no estaba regulado. Se han desarrollado distintos procesos de repatriación, tanto de objetos arqueológicos, paleontológicos, de objetos sagrados para el pueblo, pero también de los Ibi Tupuna, que ha sido importante durante esta gestión poder apoyar esos procesos. Hemos logrado avances en reuniones laterales que tiene que ver con temas de, a modo de ejemplo, el tema del asbesto en las casas de subsidio. Hemos logrado un acuerdo, que va a haber una inversión muy grande para ir en desmaterializar, digamos, los materiales que hicieron para la construcción de los subsidios. También
estamos hablando sobre temas de presupuesto con ADI para el próximo año, en reuniones bilaterales. También hemos estado en este momento, no hemos finalizado aún la reunión, hay temas de repatriación, hay temas que son importantes para la isla. Ha sido un espacio de balance para dar cuenta de todos los trabajos y gestiones entre los distintos ministerios, en particular el Ministerio de Bienes Nacionales y la CODEIPA, donde hemos podido dar certeza de distintas tramitaciones en los casos rutinarios y también avanzar en casos emblemáticos como el aeropuerto Mataveri. Así que estamos muy contentos de poder desarrollar este balance con todos los comisionados, toda la CODEIPA y obviamente con un cariñoso saludo a todo el pueblo de Rapa Nui de que estamos avanzando y esperamos seguir avanzando desde distintos lugares. Bueno, y hemos llegado al final de nuestra emisión noticiosa y por supuesto los dejamos a todos invitados para que continúen en la presencia del canal Mata Ote Rapa Nui y nos puedan seguir a través de redes sociales, en Instagram y también en YouTube, donde podrán encontrar este y mucho más contenido interesante, además de seguirnos en Radio Manuquena en el 88.9. No se olviden que terminado este término del noticiero, se viene un resumen de noticias, Caro, con las entrevistas que hemos realizado desde marzo hasta agosto, así que sigan en la sintonía del canal Mata Ote Rapa Nui. Hangimahuete mauma ojie, inakurua kotere, nako mao ate tatu praguapiaro titvahaneo te Mata Ote Rapa Nui, he maururuatu o te mata ita imairo titvahaneo te YouTube, he plataforma ikiena ro titire otire, y te tatu te ata prau api vea, hauha o te tatu motu epirinei paurotemhana. E peirana, inakorua kotere, nahe hakatikera atu aro titvahanei te ata orunga o te vea api he entrevista o te mahana tapati ta atoa mai te ava enei o tu waharo ki te matahiti ni kohora iti. Aroha nui korua ta atoa e te mauma o hiot kainga i orana korua ta atoa. Maururu, Yorana. Para nosotros, yo creo que igual que para Púa, fue algo sorpresivo. Nunca pensamos, porque yo he viajado mucho, he tenido muchos festivales, los cuales he participado, pero nunca con un galardón de este tipo, estar participando en competencias para ver quién era la mejor delegación de 20 delegaciones, nos eligieron a nosotros como la mejor delegación que representaba más su cultura y todo. Y bueno, aquí está el galardón que ustedes pueden ver, que fue difícil porque nosotros no íbamos preparados para esto, pero se nota el amor que uno tiene por su tierra y por sus raíces, por eso es que se demuestra aquí con el trofeo, porque todos lo hicimos con mucho mana y todo, desde la primera presentación nunca supimos hasta casi la segunda competencia que esto realmente era una competencia, pero con todo, todas las academias que fueron eran profesionales, iban con el conocimiento de que este festival es el festival más grande a nivel Europa, todos los que llegan para allá son conocidos en Europa, entonces todos los que fueron iban con esa aptitud de poder llegar a ganar el galardón que tenemos hoy en día acá. Púa, tu primer viaje como reina de Tapati Rapa Nui, ¿cómo fue tu experiencia? Te vimos en las imágenes ahí encabezando a este grupo, tenías que estar siempre haciendo las presentaciones. ¿Cómo fue la experiencia para ti? Fue una linda experiencia, la verdad ni yo me la podía creer de terminar Tapati y viajar al tiro. Creo que es primera vez que una reina viaja tan pronto. Estoy muy agradecida de esta experiencia, pude compartir, conocer gente, conocer y disfrutar con mis mismos amigos que estuvieron conmigo en la Tapati. Fue muy lindo, muy emocionante. Solo que me llevaron a las reuniones, el poder conocer gente importante, fue muy emocionante. El principal desafío obviamente va a ser terminar de ordenar un poco todos estos procesos administrativos, ya que en algunos estamos un poco estancados, pero tenemos una proyección también de aumentar la dotación de personal. Claramente es algo que lo necesitamos para poder funcionar de mejor manera. Y como te decía, o sea, yo creo que el tema de los talleres, de poder ir a buscar, que en el fondo tengan
una duración de enero a diciembre, eso va a ayudar un montón también para poder saber quiénes son los potenciales deportistas. Como bien sabemos, en la isla la gente hace deporte, a la gente le gusta estar acá, tenemos condiciones climáticas favorables y creo que se podría convertir en un destino deportivo bastante atractivo para el país, y eso obviamente trae aumento en capacidad turística. Entonces yo creo que articulando bien las partes estaríamos haciendo un muy buen equipo. ¿Cuál es el objetivo que tienen de haber venido acá? Dentro de este crucero de instrucción, el área a navegar y puertos a visitar son en el Pacífico, principalmente en Asia y Oceanía. Entonces, para nosotros es tremendamente importante poder pasar por Rapa Nui. Rapa Nui será nuestra puerta de salida y nuestra puerta de entrada de Chile hacia nuestras visitas en el extranjero, y también podemos estar acá para reforzar la presencia de la institución en Rapa Nui. Eso por un lado. Por otro lado, para nosotros es tremendamente importante en nuestro rol principal del buque, que es incrementar la formación profesional y personal de los guardiamarinas y de los marineros. Es muy valioso poder darle a ellos el conocimiento de la cultura Rapa Nui, de la importancia de la posición de la isla y que esta isla lo que significa y cómo se vincula para Chile. ¿Cuánta gente durante todo este fin de semana tuvo muchas personas en la comunidad subiéndose acá? ¿Cuánta gente más o menos vino? Tuvimos 1.500 visitas, entre visitas de público en general, colegios y alguna ONG. Ya, ministro, después de recorrer un poco, sobre todo el borde costero, identificó falta de veredas, falta de luminarias. ¿Cómo podría, con esta primera vuelta, cómo se imagina un poco que podría, o sea, dónde habría que orientar este nuevo plan acá para mejorar Rapa Nui? Bueno, lo que acabamos de hacer en este corto trayecto que hemos desarrollado es lo que va a ser este estudio, que va a durar 2 años y que va a contar con recursos de más de 504 millones de pesos que están destinados justamente a hacer este tipo de levantamientos, a recorrer las vías, a hacer un catastro del estado actual de esas vías y ver cuáles son las falencias que tiene, para poder después, en conjunto con la comunidad, rediseñar las vías, destinarlas al uso que la comunidad lo requiera, y en ese sentido también tener información suficiente como para establecer un análisis técnico respecto de un nuevo sistema de transporte público, por ejemplo, también la instalación de bicicletas o un sistema de bicicletas públicas que pueda también en este sentido instalarse en la comuna. También, por ejemplo, destinar espacios dentro de las propias vías para el uso peatonal, para una ciclovía. Son cuestiones que vamos a estar conversando estos 2 años en conjunto con la comunidad, para que no sea, como dije, una imposición técnica desde el Ministerio de Transporte, sino que más bien sea un estudio en donde desarrollemos estas políticas en conjunto con la comunidad, para que después sea la propia comunidad que se apropie de sus soluciones y nosotros le ayudemos técnicamente a desarrollarlas. Tal vez solamente, más que agradecer, confirmar la disponibilidad de Coro Nui TDK para poder seguir participando de este tipo de instancias que son importantes para poder difundir de manera directa a la comunidad. Ya vimos el interés nacional que existe respecto de la conservación marina. Para nosotros la conservación marina es la base de la cultura, ¿cierto? Es la conexión con el resto de la Polinesia, y así como cada acción que realiza Coro Nui Baikaba va en dicha relación: mantener la pesca tradicional, fomentar la cultura, propender la conexión con el resto de la Polinesia y traer más apoyo de carácter nacional e internacional a los temas de conservación marina aquí en la isla. Bueno, yo creo que el principal mensaje es que, bueno, en este caso, si es que les gusta el ajedrez y si el ajedrez es lo que a ellos les gustaría como profesionalizar un poco más, que perseveren, que sean constantes. Yo creo que esa ha sido las claves de mi éxito, por ejemplo, como campeona. El no rendirme ante perder, porque igual a mí me ha tocado perder muchas partidas, pero a pesar de eso me levanto cuando pierdo y sigo intentándolo una y otra vez, que es un camino largo. Y yo creo que el camino es largo para cualquier cosa a lo que uno quiera hacer, no solamente sea el ajedrez, sea lo que cualquier niño o joven quiera lograr. El camino es largo, pero con esfuerzo y con pasión también, porque a mí el ajedrez me apasiona, es lo que más me gusta hacer. Y cada persona tiene lo que más le gusta hacer también. Entonces, claro, si ellos quieren tener éxito en este mundo, en lo que ellos quieran, que sean constantes, que perseveren, y que el esfuerzo, yo creo que tiene sus recompensas. A la larga, el camino, como te dije ya, es largo, pero también es bastante agradable y
Y se van descubriendo muchas cosas también del ajedrez. Yo sigo aprendiendo, a pesar de ser maestra y todo, yo sigo estudiando para cada día ser mejor. Y yo creo que eso es la clave, esforzarse y que hay que seguir intentándolo simplemente, una y otra vez, sin parar. Pahono riveribatu, haka ite atu peni itmatiti nei, ko pirianau anake ko tavana, ko te concejal koa e te tahinuu, e angano ana i roto i tapati rapanui, he haka ite mei e tavana peni itmatiti nei, te piha ka mauena i tapati o te matihitiana pi tautini piti ahuru maono, katahi ko te piha, he piha o tapati mua o nei o te hare tawana, ararua ko te hare peutupuna. Ia ararua pa i mātou kānga nei, mai upa i te tapati rapanui. Ki tā ui e rā au, pēnei hoki eiro a te uka, eiro ana te uka, e rua uka, tahi po ki a horka rua ko koa, manu tomatoma, e trua po ki era a Marisol Rapu a rua kutana ken. Ora ua te uka mo a ati mo te matiti o te tapati rapanui, pi tautini, piti ahuru maono e vei. Bueno, efectivamente vinimos a un par de temas, 3 temas por lo menos a la isla. Lo primero efectivamente es ir a visitar el terreno con el equipo que participó en el proceso de selección del diseño, más los funcionarias y funcionarios que son quienes finalmente van a estar trabajando en el lugar cuando ya esté el museo construido. Y lo que hicimos fue señalar que ahí vamos a empezar en poquitos meses el trabajo ya del cierre perimetral, que yo creo que es un hito importante, ya que esas hectáreas fueron entregadas al Servicio Nacional del Patrimonio Cultural para la construcción del museo, el museo que es de la comunidad. Este no es si bien es un museo que va a depender del Estado, ¿verdad? Lo va a construir el Estado, pero este va a tener un modelo de administración, que es lo que se acostumbra a hacer en la isla, que a mí me parece muy justo. Por lo tanto, lo que viene es el cierre perimetral, que ya estamos planificando eso, yo diría para fines de octubre, noviembre. Siempre los plazos se pueden mover un poquito más, un poquito menos, pero no pasa de este año.